Lo interesante de este nuevo teatro de ideas político es donde no se baja línea, sino que se hace referencia, a veces textual, a textos políticos filosóficos y otras veces de una manera intelectual, pero en el cotidiano. Como me planteo yo temas políticos, como el caso de Ciudad como Botín, en donde hablamos de las ciudades administradas como empresa. Un tema directamente político, estamos hablando de cómo se gobierna una ciudad y cómo los ciudadanos dejan de ser ciudadanos y se transforman en consumidores. A mí, desde ese punto de vista, me interesa el teatro político porque es un lugar en donde a mí me permite poder hablar de grandes temas, pero sin la carga o la importancia de ponerme yo en un discurso político, ¿no? A mí me abre una puerta en donde, ¿cómo hago que una apuesta sea creativa, ágil, dinámica, que sea de mucho juego, hablando de temas importantes? Laboral. ¿Después de qué muerte? Para decir o callar. No hay fondo a la caída de esta tierra. Y nosotros acá estamos lejos, con barro, mulos, sociedades de fomento. La inclusión de la política en el teatro, pienso que tuvo, sin que esto se manifieste como, o que sea categorizado como el llamado teatro político, pienso que se debe un poco a la modificación de los contextos sociales. Digo, en un momento, creo que en primer lugar pienso que el teatro es político de por sí en relación a su acción, ¿no? Que se define por la acción como político. No creo que exista una categorización en términos de poéticas de un teatro político o no. Lo que sí se puede distinguir por ahí, y digo en un tiempo ya no tan remoto, hablando de los 60s o los 70s, que en relación a su contexto, la acción o la enunciación de la acción teatral en relación a lo político tenía una validez que después, a partir por ahí de fines de los 80s o en los 90s, más allá de que creo que se continúa hablando de política, la enunciación sobre esa categoría cambia. Porque yo creo que no se trata de que existía un teatro que hablaba o que era político y ahora no, sino que creo que hay una modificación en la enunciación. Entra en ese entonces que no pasa más con gente. No pasa más con gente. Yo llevo cemento, traigo soja. Llevo cemento, traigo soja. 3 pesitos. No, es 3,50. Aumentó. No, hasta ayer sí, lo que pasa es que el tipo, porque, no, el que no, pues no aumentó, che, ¿dónde explicación? Hay un concepto que está dando vuelta también que es el de las micropoéticas, que me suena como a microemprendimiento, esta cosa de, bueno, cada uno construye lo que puede como puede. Y en ese sentido me parece que está bueno que no haya una estética o un discurso más totalizador, que diga, bueno, este es el grupo de teatro político, todos seguimos a este grupo, que por ahí sí pasó en los 80 y en los 90, un poco más, que había como referentes muy fuertes y mucha gente que se hacía cargo de ese referente y iba para ese lado. Me parece que hoy en día nuestra generación tiene o demasiados o ninguno, ¿no? Es como que no hay a quién imitar, me da la sensación a mí. Hay gente que admiramos mucho, obviamente.
yo admiro, y supongo que mi generación también, porque hay directores y dramaturgos muy talentosos en la Argentina, pero no veo que haya como una orientación de hacer lo que hizo hace 10 años tal director. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos, vuelve la calma de... El teatro político que nosotros conocíamos antes, o digamos, el teatro político de los 60 y los 70, es un teatro que tiene procedimientos muy diferentes y además un teatro que encaraba la política directamente en el escenario de manera muy explícita. El teatro de hoy día, y yo diría a partir más o menos de los 80, es un teatro que, creo yo, presenta lo político en la escena, pero de una manera totalmente distinta. No hay nada explícito, no hay bajada de línea al final. Y entonces, ¿cómo está lo político en el teatro? Esa es la pregunta que yo me he venido haciendo ya hace bastante y que resultó finalmente en el ensayo que salió el año pasado. Creo que lo político se presenta en forma de la presencia de una lógica distinta que pone en duda la lógica del modelo imperante, o sea, del neoliberalismo, la presencia de alguna manera aquellos que han sido dejados afuera del sistema o que no están participando directamente del sistema. Uno está todo el tiempo conectado con lo político, con sus deberes de ciudadano y con la realidad que tiene. Uno se sube a un taxi y todo el mundo te habla o del campo, o de las privatizaciones, o de qué pasa con el aumento a tal cosa, como que está muy naturalizado hablar de política. Quizás el grave problema de eso es que no se hace un análisis profundo del tema y de las cosas, de la importancia que tiene lo que uno habla. La entrada de la posmodernidad o el análisis, ¿no? Con todos los peligros que puede tener esto de qué es lo que define eso, el límite, ¿no? Es lo que va construyendo el lenguaje. Creo que en los 60 uno podría hablar de teatro político porque tenía que ver con una efervescencia que en los 90 se perdió. Entonces, creo que después de los 90, y pensando por ahí en mi generación, más allá de que creo que, repito, se sigue trabajando o se sigue dando cuenta como acción y como contenido de la política, hay algo de la enunciación que deja de tener vigencia esa categorización. Yo siento como una gran libertad creativa. De hecho, cada vez que empezamos un espectáculo, empezamos de cero. Tratamos de ni siquiera nosotros construir una estética. No nos interesa decir, bueno, nosotros de acá a 15 años nos van a reconocer porque hacemos grotesco rural. Más allá de que, qué sé yo, ahora estuvo La Zaranda, por ejemplo, que repiten todo el tiempo, a mí me parece súper interesante, me encanta y cada vez que vienen los voy a ver y disfruto de eso. No me parece que nuestra generación tenga que ver con eso. Una casa inteligente es una casa que vos podés programar con un celular, control remoto, internet. Podés hacer que sucedan cosas en tu casa sin estar ahí. Subir y bajar la persiana, calentar el agua, llenar la bañadera. Por lo menos eso dice Panasonic, que ellos construyeron esta casa inteligente, que en el hogar no se paga por los sentimientos, no se paga por el amor. Pero esos no son conceptos especialmente innovadores en esta casa de mierda. Y ahí Panasonic no es especialmente Polish innovador. lo que pide es no intelectualizar nada del texto, que el texto sea como música, que sea un instrumento para que pasen otras cosas. Es muy difícil a uno como actor, no pienses en lo que estás diciendo. Dilo y listo, ¿no? Como muy fuerte desconectarse de eso. Ahora, en mí cae una responsabilidad en donde yo tengo que contar ese discurso y el espectador le tiene que llegar. Otra de las cosas que tiene en particular René es que es repetitivo el discurso. Entonces, si la idea no queda clara en la primera escena, en la segunda o en la tercera va a decantar. Entonces, el espectáculo requiere de un espectador paciente, activo, porque se ve como turbado con tanta información y datas, inclusive no solo de Berlín, sino se habla de la política de tolerancia cero de Rudolf Giuliani, bueno, de empresas multinacionales que camuflan
no sé, hablan de ecología, pero al mismo tiempo están contaminando el ambiente. Se habla de una urbanización ecológica, pero al mismo tiempo se pone en un lugar que nos pasa acá en Buenos Aires. Superhabita una zona como Palermo, que es un lugar de mucho verde, y de golpe las cloacas no resisten eso. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu... Se ve el espacio teatral o la escena teatral como una forma, o como la práctica de una ontología. ¿Qué quiero decir con esto? Que los personajes, los personajes buscan el sentido de la existencia y del ser en la escena, pero de una manera también distinta a lo que sería una posición existencial, tipo Beckett o algo así. Es muy distinta, pero se da esa búsqueda cuando uno mira de cierta manera la escena teatral. Otra característica sería, por ejemplo, la presencia de una utopía, pero una utopía también muy distinta de la utopía de los 60. Más bien, creo yo que lo que se presenta en el discurso teatral contemporáneo es lo que Arturo Roig ha llamado la función utópica del discurso. Es decir, consiste en negar que lo que existe ahora sea lo último en contra del fin de la historia, que esa sea la mejor vida posible, y entonces niega el determinismo y abre la posibilidad de un futuro alternativo. En un cuartito hay como una intención de dar cuenta de nuestra realidad a partir de hacer un raconto de nuestra historia desde el primer golpe de Estado hacia aquí, o sea, desde el año 30 hasta acá. Y era un trabajo que de alguna manera ese intento estaba muy atomizado, o sea, había muchos estímulos y muchos elementos que trataban de construirse como material escénico en busca de una respuesta sobre esta idea nación y de la política en la nación. ¡Una señora! ¡Un señor! Ese aparato sobre todo por supuesto, vos me parece que metiste el perro. Pero si esta es una tele de calidad, es una tele importada, esta cómo no va a andar bien, anda perfecto. La Piojera apareció, la primera idea era, fue muy del símbolo, del tren, apareció esa idea de un bar en una estación de tren donde el tren pasa pero ya no para. Esa fue la primera imagen, que es muy común en el interior. Pasa ahora, bueno, una cosa que sucede ahora es que se están reacomodando los trenes, pero durante mucho tiempo se siguieron usando las vías, pero no para transportar pasajeros, sino para transportar cereales o sal o bueno, varias cosas. Y quedaron como todos los pueblos que eran subsidiarios del tren vacíos, ¿no? Sin poder trabajar, como en un limbo. Y se empezaron a hacer pueblos fantasmas. A mí me divierte mucho el tema de poder hablar de ideas y transitarlo como en paralelo, como si pareciera que no tiene importancia y eso hace que a uno le resuene de otra manera. Una de las cosas particulares que tienen las obras de René Polish es el grito. Entonces, como a veces un grito a tiempo, una llamada de atención, otro color en la voz, hace que eso te despierte, te sacuda. Y eso habla también como de un autoritarismo que nosotros, el director en el teatro es muy autoritario, toma decisiones, gobierna un espectáculo. En el caso de las obras de René Polish hay que estar todo el tiempo haciendo negociaciones con los actores y
buscando un lugar del deseo para que ellos puedan decir esto, sin intelectualizarlo. Y empezamos a desarrollar esta idea de ver qué se hace con estos personajes que están ahí medio abandonados del mundo, están como fuera del sistema completamente. Y terminó, bueno, siendo un cabaret, ese lugar, que es una idea que se la debemos a Roberto Arlt, ¿no? A los Siete Locos y a los Lanzallamas, que nos divertía mucho esta idea final de que venga un policía a terminar de organizar este cabaret. Es decir, bueno, está bien. También atravesaba mucho esta idea del valor del trabajo. Es decir, bueno, hay que trabajar de cualquier manera, el trabajo dignifica. Entonces, bueno, trabajemos de esto, es lo que tenemos, hacemos esto. Estaba como revisando los trágicos griegos, independientemente de una idea para un espectáculo, sino era algo que estaba haciendo en mis clases. Y a partir de esa relectura de los tres trágicos más importantes, de Esquilo, Sófocles y Eurípides, nada, me apareció como un interés sobre poner en escena alguna tragedia, y al mismo tiempo me produjo una pregunta interesante de cuál era el sentido de poner una tragedia hoy. Enseguida esa pregunta saltó como un link para pensar sobre la política hoy, y si la tragedia había perdido su vínculo con el mito, ¿no? ¿Qué sucedía con el mito político, que había también perdido sus vínculos en el presente? O más bien dicho, si en el presente habíamos perdido muchos vínculos con los mitos que construían la realidad, que construían la historicidad, ¿no? ¿Qué sucedía hoy que no sucede hoy, a donde ya no existen mitos, a donde todo es presente puro y en todo caso va hacia adelante? Entonces, ¿qué tenía que ver, o cómo podía ponerse hoy una tragedia, o qué sentido tenía hablar de una tragedia? Y enseguida, ¿qué sentido tenía hoy seguir enarbolando discursos políticos que todo el tiempo están basados en fetichizaciones de frases, de ideas, ¿no? Como si no se regeneraran las ideologías o no se regenerara el pensamiento? Esto como una evaluación, porque obviamente creo que la política sigue existiendo, sigo creyendo en el valor de la política por sobre todas las cosas, y en el valor antagónico de la política, ¿no? Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz. Cuando aparece el posmodernismo, se empieza a hablar. Primero se niega la narratividad. Todas aquellas grandes narrativas quedan desechadas. Se niega que haya una representatividad en el teatro, y todo esto, que todo empieza a ser simulacro, y entonces automáticamente esos discursos que antes tenían la capacidad de ser políticos explícitamente en la escena quedan descalificados. Entonces empieza un nuevo teatro, que es un teatro fragmentario, críptico, ambiguo, que parecería no tener nada que ver con lo político. Nadie te obliga. Sí, ya lo sé. Entonces explícale. ¿Explicarme qué? Ya va. Tranquilo. ¿Sentís lástima por este quebrado? ¿Qué decís, Rodríguez? ¿Te volviste loca? Paga lo que hizo. Decile, está bien. No queda otra, entiendo. Nosotras no somos los verdugos. Tampoco hay una explicación clara del castigo. La elección de la obra Prometeo en particular, y no de cualquier otra tragedia, tuvo que ver con una resonancia o un gusto particular. Es interesante pensar que Prometeo es una de las tragedias por ahí más simples y menos interesantes de Esquilo, inclusive muy discutida filológicamente, pero al mismo tiempo es una tragedia que realmente ha construido mucha interpretación a lo largo de su historia, ¿no? Y es tomada como símbolo. Y realmente me interesaba la figura y la imagen del hombre, del titán encadenado. ¿Eso fue un fallido? Del titán encadenado a la roca, y básicamente lo que me interesó en relación a las temáticas que te contaba antes, esa disputa o esa porfía con Zeus en relación a un secreto, a una idea que él tiene y que no le quiere develar al dios del Olimpo. Primero se la pedí a mi mamá, pero como en esa primavera se había muerto todas las gallinas de una peste, no había plata para nada. Entonces mandé la cartita. A la semanita nomás me llegó la bicicleta, con una cartita que decía:
Esta es una bicicleta para la hija de una compañera. Hace 5 años pensar en hacer teatro político era una ridiculez, por ejemplo, y hoy en día se está instalando de vuelta. Me parece que también el poder, el justicialismo de hoy en día se adueñó de cierto discurso de la izquierda, en contraposición al justicialismo de los 90 que se adueñó de cierto discurso de la derecha. Y entonces los que no somos oficialistas quedamos como en un lugar raro, porque vos decís, hay ciertas cosas a las que uno adhiere y ciertas cosas a las que no. Digo, el juicio ahora que está sucediendo en Córdoba, en Tucumán, perdón, uno adhiere a eso, pero no al tren bala. Y está todo dentro de lo mismo. Y entonces hay como, yo siento como la necesidad de reflexionar sobre eso a partir del teatro. Enlutado del lucha y vuelve que aplaudieron el derroche de memoria. La grasa de la memoria eructada por la conducción. Hablas y hablas, Fontani. No entiendo. Por lo bajo el movimiento se consume. Lo veo. Hay calibres y sábanas mortuorias. Nosotros no trabajamos sobre la idea del 70, sino sobre una idea de péndulo entre el presente y en todo el tiempo revisionando en relación a su pasado. Si yo determino o doy como premisa que nuestra realidad no establece los vínculos que yo creo que serían necesarios con el pasado para realmente construir una mitología que vaya hacia adelante, que construya historia, entonces necesariamente tengo que ir a revisar también ese atrás. Yo me centré, inclusive en la primera instancia, antes de conversar con Juan José Santillán y proponerle a él que hiciera la versión, mi pensamiento realmente tenía que ver con la actualidad, en el sentido del aparato en la política. Obviamente, estamos hablando, cuando hablo aparato me refiero al peronismo. No es una obra sobre el peronismo, pero para hablar de la política en este país, sobre el sentido de nación, pensé que solamente podés atravesar el peronismo. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Que lo político, al no estar en la escena, se encuentra solamente en la función pragmática, es decir, en el intercambio con el espectador, que tiene que pasar a ser un espectador muy activo para poder pensar sobre aquello que vio. Porque cuando uno sale del teatro, realmente uno sale lleno de sensaciones, como golpes de sentido, pero hay que después esas preguntas, esos sentidos, esa cosa que uno ha sentido, solo tiene respuesta si luego repensamos aquello. Y aquí, por ejemplo, yo propongo que lo que hay que hacer es una ficción operativa, en el sentido de mirar eso que sucedió en la escena, pensarlo y abrirse de la escena teatral al contexto. Y solamente mirando el contexto, junto con la escena teatral, más todo lo que implica la escena teatral, obviamente, podemos alcanzar intencionalmente una lectura política. Yo no pretendo enseñarle nada a nadie. Sí doy, obviamente, lo que pasa es que yo, aunque no esté hablando de un tema de la política, estoy ejerciendo en mi accionar teatral un hecho político. Estoy tomando, aunque sea un texto que no tenga un contenido principalmente político, yo estoy tomando una decisión de cómo ponerlo, a quién se lo digo, cómo lo digo, qué interpretaciones hago. Todo eso habla de una acción política. Ahora, en otros términos de transmitir una ideología en el sentido de manipular, yo no creo que el teatro, que sea la función del teatro. Y no tiene que ver esto con alejarse de la política. Yo lo que creo es que el teatro lo que debe hacer en todo caso es dar cuenta, plantear, estimular a la reflexión y no bajar línea en una dirección unívoca. Creo que antes había un teatro muy inteligente y el teatro anarquista de los años 30, 40, 50, como vos decís, en donde estaba situado también en dónde estaban los anarquistas y cómo los ideales de los anarquistas venían de afuera.
¿no? Venían los inmigrantes que venían a traer eso, iban cultivando obreros y de golpe se consiguieron un montón de cosas. Mejoras sociales para trabajadores, para los niños, y cómo ahora todo eso está capitalizado desde un lugar de marketing. Cómo yo, si hago cultura, te hago un recital para 120.000 personas, en vez de formar a esas 120.000 personas y no darles una cosa gratis un día ahí, jajaja, cómo no se puede pensar en un plan a futuro, cómo nos conforman con poco, porque es poco, cómo con nuestro dinero hacen poco para nosotros. Pido que las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor.